Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Panamá se reunieron los cancilleres de Panamá, Yanaina Tiwaney, de Colombia, Álvaro Leiva y Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para hablar sobre migración en momentos en que sube la cifra de migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién. En una declaración conjunta mostraron su intención de abrir nuevas vías legales y flexibles para decenas de miles de migrantes y refugiados como alternativa a la migración irregular. En Estados Unidos se enfrentan una nueva filtración de documentos secretos desde las famosas publicaciones de Wikileaks que hoy tienen preso a su creador Julian Assange. En este caso es sobre el manejo de la guerra en Ucrania y la asistencia en armamento, entrenamientos y diplomática que evidencia posturas de Washington sobre la guerra. Sospechan de alguien que lo hizo por venganza. En El Salvador, Honduras y Guatemala, las autoridades están recibiendo los restos calcinados de los migrantes que murieron en una cárcel de migración de México. En total perdieron la vida 19 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. Mientras tanto, en México, las jurisdicciones correspondientes guardan silencio y siguen campantes en sus puestos los agentes de migración que dejaron morir a los migrantes, pero se sabe que la Fiscalía presentó a última hora una acusación contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. En el mundo, expertos indicaron que las energías eólicas y solar generaron el 12% de la electricidad mundial en 2022. Esto se debe en gran medida a que el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022, con el consiguiente cierre de los gasoductos rusos e incremento de los precios, llevaron a los gobiernos a buscar alternativas en las energías con menos emisiones de carbono. Científicos de distintos campos del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia y de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de México trabajan desde 2017 para determinar cómo distintos virus que circulan entre animales, aves, roedores, excrementos o mosquitos pueden terminar en los seres humanos. El proyecto franco-mexicano apunta a detectar virus que puedan cruzar la barrera de especies silvestres en climas tropicales, lo que ayudaría a contrarrestar nuevas pandemias. En Perú se terminó la calma relativa sobre la crisis de gobernanza en ese país. La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para la ex primera ministra del presidente preso, Pedro Castillo, y para los ex ministros del Interior y de Turismo. Los acusan de presunta participación en lo que el actual gobierno califica como fallido autogolpe de Estado. Estados Unidos aceptó el acuerdo que la Organización Mundial de Comercio gestionó para suprimir los subsidios a la pesca que amenazan las poblaciones mundiales de peces. Se convierte así en el primer gran estado pesquero mundial en ratificarlo. De momento solo Singapur, Suiza y el archipiélago de las Seychelles habían aceptado, tras más de 2 décadas de negociaciones. Para que entre en vigor es necesario que 2/3 de los 164 miembros de la OMC depositen un instrumento de aceptación al organismo con sede en Ginebra. En Myanmar, la junta militar que controla el país no solo incendia poblados que le protestan, sino que ahora también los bombardea. Los militares confirmaron un ataque aéreo en contra del municipio de Kambulo, centro del país, asegurando que se trató de una operación militar con el objetivo de restablecer la seguridad y la paz de la región. En el ataque aéreo mataron a 100 personas, entre ellas decenas de civiles. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, expertos estiman que las alzas de tipos de interés costarán a los países en desarrollo más de 800.000 millones de dólares en concepto de ingresos no percibidos durante los próximos años. Prevén que el crecimiento global en 2023 descienda al 2,1% en comparación con el 2,2% previsto el pasado septiembre, suponiendo que las consecuencias financieras del alza de los tipos de interés contengan el pánico y los rescates bancarios del primer trimestre. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones documentó la muerte de 441 migrantes en el Mediterráneo Central durante el primer trimestre de 2023, la cifra más alta desde el año 2017. Se teme lo peor ante las políticas de Italia, los informes de demoras en las respuestas de rescate impulsadas por los estados y los obstáculos a las operaciones de los buques de organismos internacionales que se dedican a la búsqueda y rescate de migrantes a la deriva. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.